Un grato saludo en nombre de mis colegas, José Nicolás Pinzón y los estudiantes Karen Avellaneda y Jason Melo. Traemos este trabajo titulado Enfoque Tecnológico Transformador eh, de la sintaxis al PRON, Inteligencia Artificial, nuevas formas de la enseñanza del aprendizaje en la programación. Partimos de un contexto importante y fue una situación problemática y es qué competencias debemos desarrollar en los programas relacionados con el desarrollo de programadores cuando la inteligencia generativa transforma el acto mismo de programar. A partir de este ejercicio empezamos el análisis, el estudio, la reflexión y el trabajo transformador. Hicimos un enfoque cualitativo descriptivo en el que trabajamos en tres frentes: una observación de los estudiantes en los talleres de programación web con integración activa de herramientas de inteligencia artificial, una revisión documental para comparar producciones de estudiantes de otros contextos con las nuestras a partir de modelos de inteligencia artificial generativa, y una evaluación o una comparación de habilidades a partir de la implementación de experiencias pedagógicas desarrolladas en los periodos académicos relacionados con lógica sintáctica procedimental versus lógica instruccional conceptual, con un porcentaje de utilización de herramientas como GitHub Copilot del 85%, Google Gemini un 72% y recientemente Cloud con un 58%. Un marco teórico básico donde hablamos de el pensamiento computacional como una de las habilidades de abstracción, descomposición de patrones y algoritmos que trascienden la codificación técnica, una carga cognitiva, o sea, cómo se redistribuye el esfuerzo mental a partir del uso y la integración de lo que denominamos la cointeligencia, que es el expandir las habilidades de nuestro estudiante que se forma como programador a partir del uso de asistentes de inteligencia artificial. Y la competencia de prompting o ingeniería de prompts para desarrollar una mayor capacidad de interacción con los sistemas LLM de modelos de inteligencia artificial, para pasar de una programación tradicional clásica a una construcción de instrucciones en lenguaje natural que permitan que los lenguajes, el desarrollo de aplicaciones se pueda hacer mucho más ágil a partir de una ingeniería de requerimientos. Y por supuesto, la inteligencia artificial generativa y su uso y apropiación, reconfigurando competencias profesionales en contextos universitarios. Tuvimos unos resultados básicos. Uno, primero, un análisis de lo que fue la lógica sintáctica procedimental versus la lógica instruccional conceptual. Allí desarrollamos pensamiento computacional de orden superior a partir no solo de formar al estudiante tradicionalmente en la programación, sino de incorporar herramientas o ingeniería de prompts para un mayor nivel de desarrollo de sus habilidades. Una capacidad crítica de evaluación para que el estudiante no solo sea el generador a través de inteligencia artificial con prompts, sino que sea capaz y desarrolle la habilidad de revisar, corregir, hacer análisis crítico, validar el código generado por el modelo de inteligencia artificial y proceder a hacer los ajustes necesarios para una adecuada implementación, con un riesgo que es la dependencia excesiva. Entonces buscamos formar y equilibrar para identificar patrones de uso acrítico que reduzcan la capacidad de desarrollo de habilidades algorítmicas del estudiante y que éstas sean reemplazadas meramente por el uso de un prompt para su capacidad de desarrollo profesional. Y por supuesto, la reducción del pensamiento algorítmico, un menor resolución autónoma de problemas de lógica porque hacen uso exclusivo de la inteligencia artificial. Lo reemplazamos con un proceso reflexivo donde todo el momento el estudiante tiene que hacer un ejercicio de análisis y reflexión. Hubo unos resultados, un primer elemento interesante, lo hemos denominado la transformación cognitiva. Entonces, antes de usar inteligencia artificial, había una memorización de sintaxis específica de lenguajes de programación. Hoy en día tenemos una habilidad de formulación de prompts precisos a partir de la especificación
de los elementos y una capacidad analítica de la sintaxis, pero no una memorización de codificación, ya que el estudiante anteriormente podía conocer la sintaxis, pero no sabía cómo aplicarla. Un enfoque procedimental paso a paso, entonces el estudiante lo llevamos por una ruta en la que hace un análisis crítico desde el mismo momento que interpreta y analiza el requerimiento de desarrollo de software y hasta el producto final con sus respectivas pruebas, desarrollando una lógica instruccional conceptual. El pensamiento algorítmico lineal, entonces se reemplazó por pensamiento crítico evaluativo y la evaluación por corrección sintáctica pasa a una evaluación por calidad del problema. De estos elementos vemos que pudimos hacer una transformación cognitiva. ¿Qué resultados obtuvimos y qué impacto en las competencias? Entonces, nosotros teníamos marcadas en nuestro modelo 4 competencias básicas fundamentales: definición de problemas, pensamiento crítico, evaluación de código y creatividad en la solución. Y a lo largo del proceso que se ha venido desarrollando en 2 periodos académicos, en promedio logramos que hubiese un 42% superior de competencias de orden analítico, distribuidas así. En el proceso en la evaluación previa, sin uso de inteligencia artificial, en definición de problemas, los estudiantes tenían un 42% de resultados positivos. En la prueba post, los estudiantes lograron un 78% de mejor capacidad para definir problemas relacionados con programación. En cuanto a pensamiento crítico, pasamos de un 38% a un 82%. De evaluación de código, pasamos de tener una habilidad evaluada en alrededor de un 35% a un 74% de mejoramiento en la habilidad de evaluación de código, lo que permite entender que se puede comprender, analizar e interpretar mejor la codificación que tiene para la creación de las diferentes aplicaciones o soluciones de software. Y en materia de creatividad de soluciones, vimos algo interesante, y es que de tener apenas un 40% de creatividad en soluciones informáticas, pasamos a un desarrollo de un 85%, ya que pudieron expandir su capacidad de abstracción y análisis. En términos de percepción estudiantil, también quisimos evaluar cómo percibe el estudiante el uso y la integración de la inteligencia artificial para formarse como programadores. El 45% mostró una percepción muy positiva, el 33% una percepción positiva, el 15% tuvo una posición neutral y el 7% evaluó negativamente el uso de esta integración. Preguntamos y analizamos a ese 7% para determinar cuál era el elemento y coincidimos con una situación que es una problemática también a analizar, y es que ese 7% no tenía demasiado acceso fuera del campus universitario al uso de las herramientas de inteligencia artificial superiores, lo cual empieza a preguntarnos y a plantear la necesidad de reducir la brecha de acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Riesgos pedagógicos identificados. Entonces, como riesgos altos identificamos la dependencia excesiva. Estudiantes delegan la resolución completa del problema al modelo de inteligencia artificial sin comprender la lógica subyacente del código generado. También una pérdida del pensamiento algorítmico, se reduce progresivamente la capacidad para diseñar algoritmos autónomos sin mediación tecnológica. A esos dos riesgos les implementamos unos planes de prevención, y es un modelo combinado donde no todo el tiempo se desarrolla programación, habilidades de programación con uso de inteligencia artificial, sino que se ha establecido un equilibrio entre esos procesos. A nivel de riesgo medio, tuvimos que la evaluación acrítica del código aceptan sin análisis crítico del código de inteligencia artificial, sin verificar la eficiencia, la seguridad ni la correctitud. Eso lo corregimos diseñándoles guías orientadoras para que el estudiante pueda aplicar mejor dichos modelos. Frente a la brecha de competencias básicas, riesgos a alcanzar niveles de prompting sin dominar fundamentos de programación. Ese es uno de los elementos. Lo que identificamos fue mantener el equilibrio de una formación tradicional
combinada con una formación combinando inteligencia artificial. Los primeros niveles de formación en programación se desarrollan de forma tradicional y solo en los niveles medio y avanzado se les involucra y se les integra la inteligencia artificial para apropiarlas. De tal manera que en esos dos primeros niveles ellos desarrollen las habilidades de reconocimiento de fundamentos de programación, de pensamiento algorítmico y poder desarrollar así. Finalmente hicimos un rastreo y un análisis para determinar cuáles son esos elementos importantes que a nivel global plantean el proceso y encontramos que el pensamiento computacional de orden superior es la competencia que más persigue el mercado. El prompting efectivo y contextual es una habilidad del 92% de las que han venido planteándonos las empresas desarrolladoras de software, la evaluación crítica de código con un 75%, una ética en el uso tecnológico con un 70% y una autonomía algorítmica básica del 65%. Eso que nos planteó a nosotros desde la perspectiva de las competencias que la industria espera de un programador, pues que nos tenemos que formar para apropiarse de manera pertinente y adecuada de la integración de la inteligencia artificial para sus desarrollos con programadores. Finalmente, como conclusión principal, identificamos que la integración pedagógica de la inteligencia artificial generativa no debe concebirse como un sustituto del conocimiento técnico del programador, sino como una reconfiguración del mismo frente a la demanda de nuevos marcos curriculares, frente a las demandas del mercado laboral y el desarrollo del programador en el siglo XXI. Se requiere un juicio crítico y al estudiante hay que formarlo en desarrollar la capacidad de evaluar la pertenencia y la calidad del código que generan los modelos de inteligencia artificial a partir de una adecuada formación y una fundamentación algorítmica sólida. Una ética en el uso tecnológico, formar en el uso, para ello hay guías y deben desarrollarse lo que hemos denominado nosotros el mapeo o el libro de prompting, donde el estudiante nos evidencia y nos muestra que para lograr un desarrollo, cómo se asistió y qué tipo de prompts y cómo utilizó los prompts a lo largo de todo el proceso. Y una competencia de mediación, nuevas habilidades humano-máquina propias de la sociedad y del conocimiento, donde la que llamamos cointeligencia o inteligencia híbrida se convierte en un elemento trascendental en la formación de los programadores del siglo XXI. Conclusiones. La IA generativa transforma el enfoque cognitivo de formación en programación. La integración pedagógica de la IA no sustituye el conocimiento técnico. Se requieren marcos curriculares con tres pilares fundamentales, unos fundamentos técnicos, unas competencias de ingeniería de prompt o prompting y un juicio crítico ético integrado y asociado en todo el ciclo de formación. Como riesgos de dependencia, los riesgos de dependencia algorítmica y la reducción del pensamiento autónomo crítico debe abordarse desde el diseño instruccional, desde el inicio de los programas. Es lo que teníamos hoy para exponer. Agradecemos por su tiempo. Muchísimas gracias.